Ahora que comenzó la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, las noticias locales vuelven a ser protagonizadas por aquel grupo extremista, conocido por su inclinación a la violencia y por promover actos terroristas en otros países. Los talibanes, nombre que literalmente traducido significa los estudiantes. Después de 20 años de haber sido derrocados por una fuerza internacional integrada por Estados Unidos y los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, los talibanes se retiraron a zonas apartadas y muchos de ellos se refugiaron en Pakistán. Sin embargo, ahora se sabe que no estaban derrotados ni desorganizados, como lo indica la BBC, citando fuentes de inteligencia británicas, en el sentido de que ya en 2017 había presencia del movimiento talibán en el 70% de Afganistán. En estos momentos se recrudecen los combates en muchas de las capitales estatales y en la propia capital nacional Kabul, donde han estallado autos bomba, uno de ellos frente a la casa del ministro de Defensa, y se han registrado disparos en distintos barrios de la ciudad. En otras áreas, como la provincia de Helmand, los talibanes ya tienen prácticamente el control político y económico, lo cual les garantiza altas sumas de dinero, pues ahí se encuentran los principales cultivos de amapola, lo que la ha convertido en la principal fuente de opio y heroína para exportación internacional. La situación actual tiene su origen más próximo en los acontecimientos en torno a los dos aviones que se estrellaron en las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York y uno más en el Pentágono, el 11 de septiembre de 2001, mientras que un cuarto avión cayó en un campo de cultivo de Filadelfia, causando en total la muerte de más de 3.000 personas. Las investigaciones que se realizaron encontraron que el responsable fue Osama Bin Laden, líder del grupo extremista musulmán Al-Qaeda, el cual operaba desde Afganistán protegido por el Talibán, integrado por radicales musulmanes que se habían apoderado del gobierno de su país. En ese momento, Estados Unidos inició una serie de bombardeos contra ciudades afganas y localidades donde se presumía la presencia del grupo Al-Qaeda. Al mismo tiempo, comenzaron a enviar ayuda económica y material a los grupos rebeldes, que aún resistían al gobierno autoritario de los talibanes. Unos 2 meses después de iniciados los bombardeos, a los que se habían sumado los aliados de la OTAN, el régimen talibán colapsó. Los afganos que se habían mantenido rebeldes después de la llegada de los talibanes tomaron el poder y decidieron establecer un gobierno democrático, por lo que en 2004 tomó el poder un nuevo gobierno con el reconocimiento del Congreso Legislativo. Sin embargo, fue necesario mantener la presencia de las tropas de Estados Unidos y la OTAN para respaldar al gobierno de lo que se llamó la República Islámica de Afganistán, misma que ahora parece enfrentarse a lo que será una lucha por su sobrevivencia. Las raíces de este conflicto pueden encontrarse aún antes de los talibanes y Al-Qaeda, para remontarse a la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Antes de eso, Afganistán había sido un reino desde que se independizó de Persia en el siglo XVIII, hasta que en 1973, una revolución democrática derrocó al gobierno y estableció la República de Afganistán. Casi al mismo tiempo, comenzó a operar una guerrilla comunista que aprovechaba la extensa frontera que el país tenía con la Unión Soviética, y con el apoyo de esta última superpotencia, derrocó al gobierno y se estableció la República Democrática de Afganistán. Muchos afganos no simpatizaban con la Unión Soviética, por lo que se organizó un movimiento guerrillero pro-occidental, conocido como los mujahidines, integrado principalmente por militantes islámicos y grupos provenientes de las tribus que habitan las zonas rurales de Afganistán. Para 1989, la Unión Soviética se retiró y se formó un gobierno democrático, que sin embargo no pudo alcanzar la paz. El movimiento talibán ya se encontraba organizado y comenzó una guerra de guerrillas para derrocar al recién instaurado régimen. En 1996, los talibanes establecieron el Emirato Islámico de Afganistán, que se rigió por su interpretación particular de la Sharia o ley islámica, por lo que comenzaron a aplicar sus códigos de conducta que incluyeron la destrucción de las estatuas monumentales de Buda que se encontraban en distintos sitios arqueológicos y eran consideradas patrimonio de la humanidad. Entre otras muchas medidas que adoptaron, se prohibió que las niñas mayores de 10 años acudieran a la escuela y se dictaminó que todas las mujeres debían vestir la burka, vestido tradicional que cubre cuerpo y cabeza de quien lo porta. Sin embargo, como ya se dijo, fueron derrocados en 2001 para instaurar un gobierno democrático. Aunque el actual gobierno y el talibán habían iniciado negociaciones para establecer un sistema que combine los valores occidentales con los del Islam, el país se encuentra sumido en la incertidumbre ahora que la retirada paulatina de las tropas de Estados Unidos y la OTAN
es aprovechada por los talibanes para ocupar por la fuerza territorios y ciudades que tienen a su alcance.